Hay momentos en la vida en que algo se rompe, no afuera, sino adentro. Es sutil al principio. Una incomodidad, un silencio que pesa más de lo normal, una mirada al espejo que no reconoce al rostro que devuelve la imagen. Algo se agrieta. No es un evento grandioso ni un desastre visible. Es apenas una sensación. Pero quien ha vivido esto sabe que es el inicio de algo mayor. Carl Jung llamó a este proceso la confrontación con el inconsciente. No fue una teoría. Fue una experiencia real. Y fue tan poderosa, tan radical, que lo llevó al borde de la locura. Jung no se perdió en libros. Se perdió en sí mismo. Y de esa pérdida nació un manuscrito tan extraño, tan íntimo, tan revelador, que decidió esconderlo por el resto de su vida. Ese libro se llamaba Liber Novus. Pero el mundo lo conocería como el Libro Rojo. ¿Por qué alguien escondería lo más profundo que ha descubierto sobre el alma humana? ¿Qué encontró Jung en esas páginas que lo hizo guardar silencio durante 50 años? La respuesta no es simple. Porque el Libro Rojo no es una obra académica. No es un libro para ser entendido. Es un umbral. Un portal. Una herida abierta. Y Jung supo que el mundo no estaba preparado para sangrar con él. Por eso lo cerró. Por eso lo protegió. Pero ahora, las palabras han salido a la luz. Y con ellas, una invitación, descender. No para escapar, sino para encontrar. Todo comenzó cuando Jung rompió con Freud. No fue solo una diferencia teórica. Fue una ruptura existencial. Freud miraba la mente como una máquina, represión, pulsión, trauma. Jung, en cambio, comenzó a escuchar otra voz, más allá del pensamiento, más allá de la razón. Una voz que emergía en sueños, en símbolos, en visiones. Y cuando trató de compartirlo, fue rechazado. Lo llamaron místico. Lo acusaron de desviarse. Pero Jung no podía volver atrás. Había visto algo. Y una vez que se ve, no se puede desver. Fue entonces cuando se retiró del mundo. Dejó de atender pacientes. Caminaba solo por los bosques suizos, observando el lago, escribiendo, dibujando. Y poco a poco, las imágenes comenzaron a tomar forma. No eran ideas suyas. Eran figuras que emergían del inconsciente. No las controlaba. Solo las recibía. Una serpiente hablaba en acertijos. Un anciano con alas le entregaba sabiduría. Una mujer ciega decía que lo amaba. Y él lo anotaba todo. Porque entendió que no estaba inventando nada. Estaba siendo iniciado. El Libro Rojo es ese registro. Un diario de guerra interior. Una travesía al núcleo del alma, donde ya no hay máscaras ni roles, donde el ego deja de ser protagonista y aparece lo otro. Eso que llamamos sombra, alma, símbolo, espíritu. Jung no intentó escapar. Se dejó llevar. Y en ese descenso descubrió lo que pocos se atreven a enfrentar, que el verdadero enemigo no está afuera. Está dentro. Y es la parte de nosotros que nunca escuchamos. Hay una frase que resume esta primera etapa de su viaje: debo convertirme en un hombre enfermo. Debo volverme loco. Debo soltar todo lo que creo ser. Solo entonces podré encontrar algo real. Esa frase no es solo suya. Es nuestra. Porque en algún punto, todos llegamos a ese borde. El lugar donde el antiguo yo ya no sirve, pero el nuevo aún no ha nacido. Es un vacío. Y duele. Pero también es el umbral del renacimiento. Si te has sentido fuera de lugar, si has notado que la vida que llevas no te representa, si hay una tristeza silenciosa que no puedes explicar, estás más cerca de Jung de lo que crees. Porque eso que sientes no es debilidad. Es el llamado. No a entender, sino a bajar, a mirar, a recordar. Y por eso este vídeo no es solo una explicación. Es un espejo. Y si algo dentro de ti se está moviendo, si estas palabras te rozan en un lugar que habías olvidado, quédate. Porque este viaje no es sobre Carl Jung. Es sobre ti. Sobre lo que has ignorado. Sobre lo que está esperando para ser escuchado. Antes de continuar, si alguna parte de ti siente que ha vivido algo así, si esta historia resuena con ese rincón de tu alma que guarda silencios antiguos, te invito a dejar tu comentario abajo. Comparte lo que estás sintiendo, lo que te ha tocado. Suscríbete al canal y deja tu like si quieres más contenidos así, donde el alma no es un concepto,
sino una experiencia viva. Ahora, respira hondo. Porque estamos por abrir el libro. Y una vez que se abre, ya no se puede cerrar. Lo que Jung descubrió en su descenso no fue un paisaje ordenado ni comprensible. No era un sistema que pudiera ser explicado con lógica ni una estructura que pudiera ser clasificada. Era un mundo vivo, caótico, primitivo, sagrado. Un reino donde el lenguaje ya no era suficiente y solo los símbolos podían hablar. Allí vio sangre corriendo como ríos, profetas sin ojos, serpientes alrededor de tronos vacíos. Escuchó voces que no venían de afuera, sino desde las profundidades de su ser. Y comprendió algo esencial: el inconsciente no es una metáfora. Es un lugar. Un territorio interno con sus propias leyes, sus propias criaturas, su propio fuego. Durante uno de sus trances, soñó que Europa entera se ahogaba en un océano de sangre. Fue antes de la Primera Guerra Mundial. Nadie veía venir lo que él ya había sentido en su carne. Porque el inconsciente colectivo también habla, y Jung fue uno de los pocos capaces de escucharlo. Pero más allá de la profecía, ese sueño le mostró una verdad más íntima. El colapso exterior no era más que un reflejo del colapso interior que él mismo estaba viviendo. En ese estado, comenzó a practicar lo que luego llamaría imaginación activa. Cerraba los ojos, dejaba que la mente se abriera, y dialogaba con las figuras que emergían. No las juzgaba. No las analizaba. Les hablaba. Les escuchaba. A veces, aparecía un hombre cubierto de cenizas que decía ser su verdad olvidada. Otras veces, se encontraba en cuevas rodeado de cadáveres, respirando la podredumbre de lo que nunca se atrevió a ser. En una ocasión, una voz le dijo: «Estos son los huesos de los hombres que nunca llegaste a ser». Y Jung cayó de rodillas. No estaba recordando traumas infantiles. Estaba presenciando un ritual arquetípico, la muerte del yo superficial y la posibilidad de nacer en algo más profundo. Pero este viaje no es glorioso. No es romántico. Es aterrador. Porque para ascender, primero hay que descender. Y ese descenso implica mirar de frente todo lo que negamos: la rabia, la envidia, el deseo reprimido, la violencia, la fragilidad, la culpa. La sombra. Jung comenzó a verla no como un enemigo, sino como un aspecto negado de sí mismo que exigía ser reconocido. Y cuanto más la rechazaba, más poder tenía. Por eso, eligió sentarse con ella, dejar que hablara, dejar que ardiera. Soñó que caminaba por un campo, con una espada en la mano y sangre en los dedos. Alrededor, cuerpos de amigos, familia, desconocidos. No sentía culpa. Sentía poder. Y eso lo aterraba. ¿Cómo podía haber dentro de él un ser capaz de destruir sin remordimiento? No era una alucinación. Era la sombra mostrándole su rostro. Y en lugar de huir, Jung la escuchó. Porque entendió algo que casi nadie se atreve a aceptar: que dentro de cada uno vive no solo el sabio, sino también el asesino, el mentiroso, el monstruo. Y aquí reside una de las enseñanzas más crudas del Libro Rojo: que no puedes convertirte en un ser completo si no integras tu oscuridad. No se trata de eliminarla. Se trata de darle lugar. Jung lo escribió de forma brutal: la sombra es 90% oro puro. Porque es allí donde vive tu verdad no dicha, tu fuerza reprimida, tu impulso vital que fue domesticado para encajar. Este mensaje no es cómodo. Va en contra de todo lo que se enseña sobre éxito, felicidad, perfección. Porque la verdadera transformación no se da al añadir virtudes, sino al integrar todo lo que has rechazado. Y por eso, Jung no compartió el Libro Rojo en vida. Porque sabía que el mundo no estaba listo para dejar de fingir. Porque la mayoría de las personas prefiere ser buenas que ser completas. Y sin embargo, solo quien se atreve a mirar su sombra puede comenzar a sanar de verdad. Si este vídeo está removiendo algo dentro de ti, no lo ignores. Hay una razón por la que estas palabras te conmovieron. Escribí un pequeño libro electrónico llamado Lo que Carl Jung le diría a alguien que se siente incomprendido, diseñado para almas como la tuya, sensibles, profundas, diferentes. Si a veces sientes que no encajas, que el mundo no habla tu idioma, este libro puede ser un refugio. Puedes encontrarlo en la descripción y también en el comentario fijado. Ahora, volvamos al tema. Después de atravesar la oscuridad de la sombra, algo nuevo comenzó a manifestarse en las visiones de Jung. Ya no eran solo demonios, serpientes o ruinas.
Ahora, algo más suave, más sutil, empezaba a emerger. No era menos poderoso, pero sí más silencioso. Más misterioso. Era la presencia de lo femenino, no como un objeto de deseo, sino como un arquetipo, como una energía ancestral que había estado esperando ser reconocida. Jung la llamó el anima, el alma femenina dentro del hombre. Y en sus visiones, esa alma tomó la forma de una mujer ciega llamada Salomé. No era la Salomé seductora de los relatos bíblicos. No danzaba. No exigía cabezas. Era tranquila, enigmática, con una voz suave que penetraba más que cualquier grito. Jung se encontró con ella en un desierto rojo, bajo un cielo violáceo. Estaba acompañada por un viejo sabio, Elías. Y cuando Salomé habló, dijo algo que dejó a Jung sin palabras: «Te amo». No había lógica en eso. No había explicación. Pero algo en su interior se quebró. Porque era amor lo que emergía de la sombra. Amor desde lo oscuro. Desde lo negado. Desde lo femenino que había sido exiliado de su alma. Durante años, Jung había vivido en la mente. Ideas, teorías, estructuras. Todo lo que el mundo valoraba. Pero la aparición de Salomé le mostró lo que había olvidado. El sentir, la intuición, la entrega, la ternura, la contradicción, la belleza que no necesita ser explicada. El anima no llegó a enseñarle algo. Llegó a mirarlo. A decirle: «Te veo, aunque estoy ciega». Y eso fue más transformador que cualquier verdad racional. Porque el alma no necesita ojos. Necesita presencia. Necesita autenticidad. Salomé no pidió nada. No lo cuestionó. Solo estuvo ahí, representando esa parte de sí mismo que había ignorado por completo. Esa parte que no necesita demostrar, ni ganar, ni controlar. Solo ser. Y en esa presencia, Jung empezó a derrumbarse. Porque lo femenino no se conquista. Se honra. A medida que las visiones avanzaban, Salomé se transformaba. A veces era una niña. Otras veces una serpiente. A veces una llama flotando en la oscuridad. Nunca era la misma. Siempre era un misterio. Y eso lo descolocaba. Porque lo femenino arquetípico no se deja atrapar por definiciones. No obedece a la lógica del control. Es flujo. Es caos sagrado. Es creación y destrucción al mismo tiempo. Y Jung entendió que sin esa energía, el alma permanece incompleta. Muchos hombres, y también muchas mujeres, han rechazado su anima. Han sido educados para ocultarla, temerla, negarla. Y el resultado es una existencia desconectada, rígida, funcional, pero vacía. Salomé vino a romper esa armadura. A enseñarle que no basta con conocer los símbolos, hay que habitarlos. Que no basta con estudiar el alma, hay que rendirse a ella. Y rendirse no significa debilidad. Significa apertura. Significa permitir que lo que no entiendes te toque. Significa no tener respuestas, y aún así quedarte. Significa llorar sin saber por qué, y aún así confiar. Salomé le mostró eso a Jung. No con discursos, sino con presencia. Y él empezó a cambiar. Se volvió más silencioso. Más receptivo. Menos maestro, más aprendiz. En la sociedad moderna, obsesionada con el control, la productividad y la certeza, la figura del anima es casi revolucionaria. Nos recuerda que hay otro camino, el de la interioridad, el del misterio, el de sentir sin poseer. Nos recuerda que la verdadera transformación no ocurre cuando ganamos, sino cuando nos rendimos ante lo que somos realmente. Jung empezó a ver a Salomé en todo. En sus sueños. En los símbolos. En los momentos de soledad. No era una musa. Era su alma. Y entendió que ella no buscaba respuestas. Buscaba relación. No quería teorías. Quería verdad. Una verdad sentida. Encarnada. Desnuda. Eso es lo que el anima representa. No una figura femenina literal, sino la capacidad de mirar hacia adentro con ternura, de escuchar sin juzgar, de sostener sin controlar. La energía que llora en silencio cuando negamos lo que somos. La que canta cuando, por fin, nos permitimos ser reales. Y es allí donde el libro rojo se vuelve casi poético. Ya no es solo un registro de visiones. Es un diálogo con la vida interna. Una danza entre la sombra y la luz.
entre la razón y el sentimiento, entre el caos y la belleza. Jung no estaba siendo un psicólogo. Estaba siendo humano. Y en ese estado de rendición, empezó a escuchar algo aún más profundo, la sabiduría. Esa sabiduría no llegó en forma de teoría. Llegó con alas. Y tenía nombre. Se llamaba Filemón. Pero esa aparición merece su propio momento, porque representa algo distinto, no el dolor, ni la sombra, ni la ternura, sino la guía. El maestro interno que solo puede nacer después de que el ego ha sido atravesado, y el alma ha sido reconocida. Después de caminar con la sombra y de ser tocado por el alma en la figura de Salomé, Jung entró en una nueva etapa de su viaje, la del conocimiento profundo, no como información, sino como revelación. Porque una vez que el ego ha sido roto, y el alma ha sido escuchada, emerge algo que no puede ser buscado, solo recibido, la sabiduría. Y esa sabiduría no llegó a través de libros ni ideas. Llegó como una presencia, como un guía, como una figura arquetípica que Jung llamó Filemón. Filemón apareció en una visión, caminando en el jardín de Jung, con túnicas azules, barba blanca y alas de martín pescador. No hablaba como las otras figuras. No gritaba, no exigía, no provocaba. Solo sabía. Su mirada era profunda, serena, imposible de perturbar. Y cuando hablaba, lo hacía con una verdad que no necesitaba ser demostrada. Era como si siempre hubiera estado allí, esperando que Jung estuviera listo para escucharlo. Y eso fue lo que más impactó a Jung, no que Filemón supiera cosas que él no sabía, sino que dijera cosas que él siempre había sabido, pero nunca había reconocido. Porque así es la sabiduría real. No se siente nueva. Se siente como un recuerdo. Como si algo dentro de ti dijera, por fin. Una de las primeras frases que Filemón le dijo fue, tus pensamientos no son tuyos. Vienen del alma. Y esa línea cambió todo. Porque Jung había pasado la vida creyendo que pensaba, que generaba ideas, que controlaba su mente. Pero ahora comprendía que él era el receptor, no el origen. Que el alma no era un objeto a estudiar, sino una fuente que se expresa a través de símbolos, imágenes, impulsos. Desde ese momento, Jung comenzó a registrar diálogos completos con Filemón. No como teoría, sino como una relación viva. Filemón no le daba respuestas simples. Le hablaba en paradojas. Le decía cosas como, no trates de convertirte en luz. Sé oscuridad hasta que tu luz surja desde ella. O tu verdad hace demasiado ruido. Silénciala, y escucharás. Jung comprendió que no se trataba de alcanzar un estado ideal, sino de habitarse plenamente. Que la evolución espiritual no era una escalada hacia lo alto, sino una expansión hacia adentro. Filemón no era un dios. No era un ángel. Era un símbolo viviente de la sabiduría interior. No era perfecto. No era infalible. Era simplemente esa parte de Jung que había permanecido intacta en lo más profundo, esperando el silencio suficiente para poder hablar. En un mundo donde todo grita, esa voz suave fue como un faro en medio de la noche. A medida que los diálogos se intensificaban, Jung dejó de buscar afuera. Ya no preguntaba a los expertos. Preguntaba a su alma. Preguntaba a Filemón. Y no siempre recibía respuestas claras. A veces, solo el eco. A veces, solo el silencio. Pero ese silencio no era vacío. Era presencia. Era enseñanza. Porque Filemón no era un maestro que ofrece certezas. Era un maestro que enseña a sostener el no saber. Y eso es algo que la modernidad ha olvidado, que la sabiduría no se transmite con definiciones, sino con símbolos. Que no se enseña lo verdadero. Se lo encarna. Se lo permite. Y Jung, al escribir estos diálogos, no buscaba convencer a nadie. Solo necesitaba no olvidarlos. Porque cuando la sabiduría aparece, también aparece el riesgo de que el ego quiera apropiársela. Y por eso Filemón le recordaba una y otra vez, no te conviertas en lo que los otros quieren que seas. Conviértete en lo que tu alma ya es. Este tipo de enseñanzas no se pueden intelectualizar. Solo se pueden vivir. Filemón le mostró a Jung que la verdadera guía no viene de afuera. Viene de adentro. Pero no de cualquier parte de adentro. Viene del centro, de esa zona que ha estado cubierta por capas de miedo, ambición, necesidad de aprobación. Para llegar a Filemón, Jung tuvo que atravesar el infierno.
Tuvo que enfrentarse al monstruo, rendirse al alma, soltar el control. Solo entonces apareció la guía. Porque el guía no llega cuando tú decides. Llega cuando estás listo. Y estar listo, muchas veces, significa estar roto. En uno de sus escritos, Jung dijo, Filemón no era solo un personaje. Era una realidad espiritual. Era más que yo, y sin embargo, era parte de mí. Y eso es exactamente lo que representa Filemón para todos nosotros. No un espíritu externo, sino un símbolo de nuestra propia sabiduría olvidada. El maestro interno que no enseña desde la autoridad, sino desde la resonancia. Que no impone, sino que acompaña. Que no responde, pero sí transforma. Jung no adoraba a Filemón. No lo convirtió en ídolo. Sabía que era una figura de su inconsciente. Pero eso no lo hacía menos real. Porque lo real no siempre es lo físico. A veces, lo más real es lo invisible. Lo que no se puede explicar, pero sí sentir. Filemón le enseñó que el alma no necesita pruebas. Necesita presencia. Y que el ego, para poder servir al alma, debe primero dejar de gritar. Ese fue el aprendizaje final de esta etapa. El ego no debe desaparecer. Pero tampoco debe reinar. Debe servir. Debe rendirse ante algo más vasto. El alma, la sombra, la intuición, la sabiduría. Todo junto. Todo integrado. Y esa integración, Jung la llamó individuación. No perfección. No iluminación. Solo totalidad. En el próximo y último bloque, exploraremos el clímax de esta travesía, la muerte simbólica del ego y el renacer del ser esencial. Un momento que Jung describió no como una teoría, sino como el inicio de una vida completamente nueva. Después de caminar con la sombra, abrazar al alma femenina y recibir las enseñanzas del maestro interno, Jung comprendió que aún quedaba un paso. El más difícil. El más temido. El que nadie quiere dar, la muerte del ego. No una muerte física. No una renuncia artificial. Sino una disolución radical de la identidad construida. Jung había sido el pensador, el psiquiatra, el esposo, el padre, el sabio. Había sido muchas cosas. Pero comprendió que ninguna de esas máscaras era él. Todas eran funciones, disfraces, defensas. Y ahora, todas debían caer. En una de sus visiones finales, Jung se vio escalando una montaña solitaria. En la cima, lo esperaba un trono tallado en hueso. Una voz le dijo, «Este es tu lugar. El trono del héroe». Jung se acercó, extendió la mano, y el trono se deshizo en polvo. Entonces, desde atrás, otra voz le susurró, «Nunca fuiste llamado a gobernar. Fuiste llamado a caer». Esa imagen lo quebró por dentro. Porque entendió que incluso su búsqueda espiritual había sido, en parte, un acto del ego. Que incluso su deseo de entender, de sanar, de servir, había sido coloreado por la necesidad de ser alguien. Y entonces, dejó de luchar. Dejó de construir. Se permitió no ser nada. No hacer. No saber. Solo estar. Entró en un estado que llamó el vacío fértil. No había propósito. No había meta. Solo silencio. Solo presencia. Y allí, en esa desnudez radical, encontró algo que no esperaba. Paz. No la paz del logro. No la paz del reconocimiento. La paz del ser. Del estar. Del no necesitar más. Comprendió que no tenía que seguir buscando. Porque todo lo que buscaba ya estaba dentro. Que no tenía que convertirse en nadie. Porque ya era. Que no tenía que demostrar nada. Porque su valor no dependía de nada externo. Fue entonces cuando escribió una de sus frases más potentes, «Para convertirme en lo que soy, debo dejar de ser lo que pretendo ser». Y eso es lo que el libro rojo nos enseña. Que la verdadera transformación no es una mejora. Es un retorno. Un recuerdo. Una renuncia al personaje, para reencontrarse con el alma. El ego no desaparece. Pero deja de gritar. Deja de dirigir. Se convierte en un sirviente del sí mismo. Y eso no se logra con esfuerzo. Se logra con entrega. Después de ese proceso, Jung ya no escribió como antes. Sus palabras se volvieron suaves, simbólicas, más como plegarias que como teorías.
Hablaba de mandalas, de silencios, de imágenes que no buscaban ser entendidas, sino sentidas. Comprendió que la verdad no siempre tiene forma. A veces, solo tiene resonancia. Y que el alma no quiere lógica, quiere intimidad. En sus últimos diálogos con la psique, Jung ya no preguntaba. Solo escuchaba. Su alma le dijo: me has ignorado toda tu vida. Has construido imperios mentales, pero nunca te sentaste conmigo. Nunca me preguntaste qué siento. Y eso lo desarmó. Porque entendió que el alma no quiere ser poseída. Quiere ser reconocida. No quiere que la conquistes. Quiere que la honres. Que te sientes con ella. Que la escuches. No para que te diga qué hacer, sino para que te recuerde quién eres. Y esa es la clave final del viaje. No se trata de volverse perfecto. Se trata de volverse verdadero. No se trata de tener respuestas. Se trata de habitar las preguntas. No se trata de vencer la oscuridad. Se trata de caminar con ella. De integrarla. De sostenerla. De dejar de huir. Jung no publicó el libro rojo en vida. No porque no creyera en su valor, sino porque lo consideraba sagrado. No en un sentido religioso, sino en un sentido íntimo. Era demasiado personal. Demasiado vivo. Demasiado real. No quería que fuera convertido en teoría. Quería que fuera vivido. Porque el libro rojo no fue escrito para ser entendido. Fue escrito para ser habitado. No fue escrito para explicar a Jung. Fue escrito para encontrarte a ti. Porque al final, eso es lo que este libro representa: un espejo. Un umbral. Una prueba. Una voz que te dice: ve hacia adentro. No para huir del mundo, sino para encontrarte. Y eso es lo que tú también puedes hacer. No necesitas tener visiones. No necesitas serpientes brillantes ni figuras aladas. Solo necesitas silencio. Honestidad. Coraje. El coraje de dejar de huir. El coraje de dejar de actuar. El coraje de sentarte contigo mismo, sin máscaras, sin excusas, sin guiones. Y preguntar: ¿qué estoy evitando? ¿Qué parte de mí necesita morir para que algo real pueda nacer? Esa es la verdadera iniciación. No hacia una nueva identidad, sino hacia tu esencia. No hacia lo que el mundo espera de ti, sino hacia lo que tú realmente eres. Porque lo que el alma busca no es perfección, es integridad. Y la integridad solo llega cuando te atreves a mirar todo lo que has escondido. Toda la rabia, la tristeza, la vergüenza, el deseo, la belleza. Todo lo que has sido.